Bendiciones con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Hoy comenzamos a estudiar la tercera carta o epístola de San Juan. También vamos a aprender, hay enseñanzas maravillosas aquí que construyen nuestras vidas, que nos llenan, que nos preparan, que nos dan conocimiento, que nos dan sabiduría. ¿Sí? Y eso es maravilloso porque el conocimiento verdadero viene de Dios, viene de su palabra. Y es ese conocimiento que nos lleva a ser buenas personas, buenos ciudadanos, hombres de bien, mujeres de bien, que hagamos las cosas bajo la voluntad de Dios. Y eso es maravilloso. Y también queremos bendecirlos a ustedes. Queremos darle gracias a Dios porque cada día se dedican unos minutos para escuchar la palabra de Dios. Y también porque apoyan este canal, ¿sí? Donde solo predicamos la palabra de Dios. No hay otra cosa en este canal, solo la palabra de Dios. Si no se ha suscrito, hágalo, ¿sí? Ayúdenos con eso, que es importante. Porque si usted se suscribe, trato de subir un video diario. Entonces, cada día usted va a ver un video que se le va a asomar allí en su celular para que usted pueda escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, por favor, ayúdenos suscribiéndose. Comenzamos con el tema 1 de las verdades de la palabra de Dios. Hoy, introducción a la tercera epístola de San Juan. Y utilizamos el versículo 1 que dice así: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. El trasfondo de tercera de Juan. Hoy iniciaremos el estudio de la tercera y última carta del apóstol Juan. Tercera de Juan. Hemos tenido la oportunidad de estudiar las obras de Juan, primero su evangelio y últimamente consideramos su segunda carta y ahora vamos a la tercera. A lo largo del estudio de las obras del apóstol Juan, nos ha permitido conocer su teología, la cual resalta la humanidad y deidad del Señor Jesucristo, especialmente porque toda su obra hace una apología en contra de las doctrinas heréticas que negaban la naturaleza del Señor Jesucristo. De igual manera, hemos estudiado en la teología de Juan, tenemos algunas referentes al amor, al mundo, la luz, el andar en la verdad, aparte de la defensa que realiza del verdadero evangelio en contra de los falsos maestros que negaban que Jesús había venido en carne. Ahora estudiaremos la tercera carta y última que tenemos en la Biblia, escrita por el apóstol Juan. Y esto es importante y vamos a ver qué cosas maravillosas vamos a aprender. El autor y destinatario de Tercera de Juan. Tercera de Juan es una carta muy hermosa y valiosa. Hoy por hoy forma parte de las cartas más cortas que tenemos en el Nuevo Testamento y junto con Filemón y Segunda de Juan y Judas posee un solo capítulo. El autor de Tercera de Juan es comúnmente asociado al apóstol Juan. Sin embargo, como ya vimos en los estudios del Evangelio 1 y 2 de Juan, hay otros que opinan de que se trata de otro discípulo que también llamaba Juan y llamaban Juan el presbítero o Juan el anciano. Esta afirmación en cuanto a que el autor es Juan el anciano fue dada a conocer en el siglo IV por el historiador de la iglesia primitiva llamado Eusebio de Cesarea, el cual confirmó que en los escritos de Papías de Hierápolis, afirmaba que en Éfeso existía otro discípulo que llevaba el mismo nombre de Juan que Juan el apóstol, y este es Juan el anciano. Había recibido directamente de Juan el apóstol la doctrina y a su vez lo había doctrinado a él. No obstante, algunos estudiosos tradicionales de la Biblia le atribuyen a Juan el apóstol la autoría del Evangelio de San Juan, la primera carta, la segunda carta y la tercera carta, y también Apocalipsis. Ahora, en cuanto al destinatario, la carta la menciona con el nombre de Gayo. ¿Qué nombre, no?
Dice el texto, el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Ahora, ¿quién era Gayo? No lo sabemos con exactitud. De hecho, el nombre Gayo era un nombre muy común. Por ejemplo, vemos que había un personaje llamado Gayo en Éfeso cuando ocurrió el disturbio de los vendedores de templecillos de plata de la diosa Diana y que Demetrio provocó. Vamos a leer Hechos capítulo 19, versículo 29. Dice, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. También Pablo menciona a otro Gayo de Derbe. Mire, Hechos capítulo 20, versículo 4, escuche lo que dice. Y le acompañaban hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. También en Romanos, Pablo menciona a un Gayo, posiblemente de la región de Acaya. Mira Romanos capítulo 16, versículo 23 lo que dice. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Posiblemente este mismo Gayo fue bautizado por Pablo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 14 dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Así que en esta época el nombre de Gayo era muy común. Ahora, ¿dónde vivía Gayo? Difícil saberlo con exactitud. Podríamos dar dos posibilidades. La primera es que se trata de Gayo, un cristiano de Éfeso, ya que todos creen que Juan escribió desde la ciudad de esta ciudad. Y por ende, Juan le dirige a Gayo la carta. La segunda opinión es que Juan escribe a un Gayo que vivía en Samaria. Esto considerando que algunos opinan que segunda de Juan es dirigida a la iglesia que estaba en Samaria. Iglesias que de acuerdo a Hechos recibieron el evangelio de Pedro y de Juan, como dice Hechos capítulo 8, versículo 14. Muchos que apoyan esta segunda opinión ven en segunda de Juan que las palabras la señora elegida y sus hijos son unas frases alegóricas para referirse a la iglesia elegida. De tal forma que, al despedirse en la segunda de Juan, la traducción Nueva Versión Internacional la traduce el último versículo dándole el siguiente significado. Dice, los miembros de la iglesia hermana, la elegida, les mandan saludos. ¿Qué les parece? Los miembros de la iglesia hermana son los hermanos de Éfeso, desde donde es escrita segunda de Juan, mientras que la señora elegida y sus hijos son los hermanos de la iglesia de Samaria. Si lo consideramos un momento, la segunda opinión a lo mejor parece más razonable, porque ¿por qué razón habría de escribir desde Éfeso para mandar una carta a los miembros de la iglesia que está en la misma ciudad de Éfeso? En tal caso, lo mejor sería dar instrucciones personalmente. Pero si es más lógico pensar que se escribió desde Éfeso y se envió a Samaria, como ya ha sido. El anciano escribe a Gayo, el cual ama en la verdad. Temática de Tercera de Juan. Tercera de Juan pretende ser una continuación de Primera y Segunda de Juan. Si recordamos, en Primera de Juan se envían las cartas a las iglesias juaninas con el propósito de advertirle de los falsos maestros a los cuales llama anticristo y que negaban que Jesús había venido en carne. Al parecer, es una carta de advertencia para evitar que estos falsos maestros entren en la iglesia. Sin embargo, en segunda de Juan, estos falsos maestros ya comienzan a introducirse en las iglesias juaninas y les pide que a estos ni siquiera los reciben en casa. Luego, en tercera de Juan, estos falsos maestros ya se han introducido, de los cuales
menciona Diótrefes, el cual no recibía al anciano ni a otros cristianos que predicaban la verdad y amaba tener el primer lugar en todo. No obstante, a pesar que los falsos maestros y personas como Diótrefes ya se habían introducido en las iglesias juaninas, pocos cristianos como Gallo se mantenían firmes en la verdad. A diferencia de otras dos cartas de Juan, la temática gira alrededor de tres personas y prácticamente es más una carta personal. Podríamos decir que una carta doctrinal de apología. Por ello, fue de las últimas cartas en incluirse en el canon bíblico. Pero gracias al Espíritu Santo que inspiró esta carta y a la que tenemos incluida en nuestras Biblias, como ya lo dijimos, la temática de esta carta gira alrededor de tres personas. La primera es Gallo, un creyente anciano que posiblemente era cristiano de al menos la segunda generación, es decir, convertido después de los años 70 después de Cristo. Esto considerando que la carta fue escrita alrededor del año 90 al 95 después de Cristo. Si Juan el apóstol escribe, entonces hablamos de un discípulo de la segunda generación que a lo mejor ya estaba anciano y tiene el privilegio de recibir la instrucción de uno de los últimos apóstoles que vio al Señor. Y eso fue maravilloso, ¿no es cierto? Los cristianos de la segunda generación realmente se caracterizaban por recibir la instrucción bíblica por aquellos que fueron discípulos de los primeros discípulos que vieron al Señor, que anduvieron con el Señor, como por ejemplo los apóstoles. Ahora, se trata de Juan el anciano, el que escribe. Entonces tenemos a un cristiano de la segunda generación que recibió instrucción de Juan el apóstol y ahora de instrucciones bíblicas a cristianos de una tercera generación envían estas cartas, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, la carta también gira alrededor de la persona de Diótrefes, un hombre que había tomado la preeminencia sobre las iglesias juaninas para enseñorearse sobre ellas y no recibir a otros misioneros que llevaban el mensaje de la verdad. Ya vimos que las iglesias juaninas no reconocían a las autoridades al estilo de un pastor u obispo que estuviera a la cabeza de la congregación, ya que todos afirmaban ser iguales y no tener necesidad de que nadie los gobernara, ni mucho menos que se levantara como un principal entre los hermanos. No obstante, Diótrefes lo había hecho y esto es considerado por el anciano. En tercer lugar, la carta elogia a Demetrio, un cristiano que el anciano pone de ejemplo de servicio y de buen testimonio. En función de estos tres personajes gira toda esta carta, ¿sí? Toda esta carta que vamos a tener un aprendizaje maravilloso, se los aseguro. Porque la palabra de Dios siempre nos trae una buena noticia. Porque la palabra de Dios siempre nos alimenta espiritualmente. Porque la palabra de Dios siempre trae una enseñanza nueva cada día para reafirmar nuestra fe, para que crezcamos espiritualmente, para que crezca nuestra esperanza de la vida eterna, para que estemos preparados para decirle no a las falsas enseñanzas, para estar preparados para defender la palabra de Dios contra aquellos que la quieren pervertir. Y eso es maravilloso. Damos gracias al Señor porque inspiró a Juan para escribir estas cartas que hoy día nos dan profunda enseñanza a nuestras vidas. Ahora, usted que está escuchando esta palabra, y esta palabra hace latir su corazón, y eso es bueno, ¿sí? Y su corazón le hace latir y siente el deseo de buscar a Cristo, de ponerlo en su corazón. Le digo que ya es hora, que este es el momento, que hoy es el día de salvación, ¿sí?
reconociendo que Jesucristo es el único Señor, el único Salvador, el único Redentor y el único camino para llevar a la vida eterna. Y el único que vendrá por segunda vez para llevarnos al cielo eterno. Entonces, para que usted pueda dar ese paso de convertirse en un hijo de Dios, nosotros aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe. Sí, la oración de fe que dice lo siguiente, que le repita con todo su corazón buscando ser hijo de Dios. Repítela, por favor. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Digo, y le decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! ¿Aceptó a Cristo? Yo le aseguro que habrá cambios en su vida, que habrá buenos cambios en su vida. Pero para mantenerse en ese cambio diario, usted tiene que venir todos los días a leer, a meditar, a estudiar en la palabra de Dios. No hay un día de descanso. Seguramente va a haber textos que no va a entender, difícil al entendimiento humano. En ese momento ore. Diga al Espíritu Santo, no entiendo esta palabra, pero necesito entenderla. ¿Tú me puedes ayudar? Y le va a decir que sí. Le va a dar entendimiento para que la pueda aplicar a su vida y para que después la pueda predicar. Y eso es maravilloso. Ore. Tengo una lista de peticiones. Hoy día hay mucho que orar. La lista es enorme, la lista es inmensa. Hay que orar. Y sobre todo, alabe al Señor, cante alabanzas. Todo el libro de salmos en la Biblia son alabanzas al Señor. Gratitud por la vida, por la salvación, por las bendiciones, por el alimento, por el trabajo, por todo. Hay que alabarle, darle gracias al Señor, porque todo viene por mano de Él. Y otra cosa, venga a la iglesia. Juntos vamos a seguir aprendiendo las verdades de la palabra de Dios acá, porque es importante congregarse. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra maravillosa. ¿Cómo aprendemos? Nos enseña ella, mi Dios. Nos enseña, nos comienza a advertir, nos comienza a preparar, Señor. ¿Por qué razón? Porque este mundo es malo. Cada vez estás mal, más malo. Ahí está Satanás confundiendo a la humanidad. Pero tu palabra está presente cada día allí, buscando enseñarnos, alertándonos. Y Padre, por eso te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Porque allí está tu palabra maravillosa, presente cada día en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por ella, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y que esta palabra sea predicada en la iglesia. Que el Espíritu Santo se derrame en la iglesia y haga predicar esta palabra con denuedo, haga que esta palabra se esparza por todo el mundo. Y esta palabra traiga un cambio, Señor, un cambio positivo, un cambio que glorifique tu nombre, un cambio que necesita esta sociedad, porque esta sociedad tiene mucho dolor, hay mucho problema en esta sociedad en los actuales días, Señor. Y solo tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, va a producir un verdadero cambio, Señor. Padre, entonces, Espíritu Santo, lleva esta palabra, que sea como martillo quebrantando la piedra, ¿sí? Que sea convirtiendo esos corazones de piedra en corazones de carne, sensibles a la voz de tu palabra, Señor. ¿Sí? Trayendo frutos, frutos que permanezcan, frutos que glorifiquen tu nombre, Señor. ¿Sí? Que sean de olor grato, Señor. Que esta palabra llegue a la vida de los demás y a la vida nuestra también.
Por eso te alabamos y te decimos que te amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica la palabra de Dios y sigamos reenviando a otros que también necesitan saber las verdades del Señor. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.